La primera carta llegó manchada de barro, humo y sangre seca. No tenía destinatario visible. Solo un sello roto, medio quemado, con el emblema del reino de Arven. Un lobo de plata atravesado por una lanza negra. La dejaron sobre mi mesa al amanecer, junto a otras órdenes, mapas y listas de caídos. Pero aquella carta era distinta. Pesaba más que el papel. Olía a tormenta, hierro y rabia contenida. Tradúcela primero, ordenó el general de guardia sin mirarme. El consejo quiere saber si los alfas de Darko ya planean otro avance. Yo asentí en silencio, como siempre. Me llamo Iriel. Soy Omega. Y durante 3 años, mi voz no le perteneció a nadie, excepto a la guerra. Trabajaba en la Torre de Lenguas de Arven, un edificio de piedra azul levantado junto a la muralla este, donde el viento silbaba entre las grietas como si el reino entero respirara dolor. Allí traducíamos mensajes interceptados, pactos rotos, amenazas diplomáticas, nombres de muertos, confesiones arrancadas a prisioneros, y a veces, cartas que nunca debieron salir del pecho de quien las escribió. Mi don era raro. No solo conocía las lenguas del norte y del este, también podía leer el temblor oculto entre las frases, la intención, la mentira, el miedo. Mi maestra decía que algunos nacíamos para escuchar lo que otros esconden. Yo nunca consideré aquello un don. Más bien era una condena elegante. Tomé el cuchillo de hueso para despegar la cera endurecida, y abrí la carta con cuidado. La letra era firme, angulosa, casi violenta. No hemos perdido la colina. La hemos alimentado con nombres. Seguí leyendo. El consejo me exige victoria. Mis hombres me exigen entierros. El invierno me exige sangre. Diles a tus reyes que ya estoy cansado de conquistar ruinas. Sentí un escalofrío. Aquello no era una orden militar. Era una confesión. Abajo, en el margen, había una firma breve, trazada con una presión feroz. Kael Boren, comandante alfa del Frente Oriental. El enemigo más temido de Darkov. El hombre del que se decía que jamás retrocedía, que podía oler el miedo de un ejército completo antes de que el primer soldado soltase el arma, que había hecho arrodillarse a 2 fortalezas sin incendiar una sola puerta. Yo levanté la vista hacia la ventana estrecha de la torre. Afuera el cielo seguía gris, como si nunca hubiera amanecido del todo. ¿Qué dice?, preguntó el general desde la puerta. Bajé la vista otra vez, al último párrafo. Si vuelven a pedirme que convierta niños en escudos, quemaré yo mismo sus banderas. Tragué saliva. Ahí estaba la verdad. Si traducía la carta completa, Arven sabría que el gran alfa enemigo estaba fracturado por dentro. Lo usarían. Lo humillarían. Harían copias. Se reirían de su debilidad en la mesa de guerra mientras enviaban más hombres a morir. Si la ocultaba, mentiría al reino que me alimentaba. Y yo ya sabía demasiado bien lo que costaba mentirle a un reino. Doblé la hoja con lentitud. Dice que mantendrán la colina hasta la próxima luna, respondí. El general chasqueó la lengua. Eso ya lo sabíamos. También pide suministros y refuerzos. Nada más. El hombre bufó, tomó la traducción oficial que yo le entregué y se marchó escaleras abajo. Cuando sus pasos desaparecieron, apoyé una mano sobre mi pecho. No supe por qué me dolía respirar. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, había escuchado una voz igual de cansada que la mía. Guardé la carta original dentro de la funda de cuero donde ocultaba mis notas privadas. No debía hacerlo. Si descubrían que retenía documentos enemigos, podían acusarme de traición. Pero mientras mis dedos rozaban aquella firma, Kael Boren, sentí algo absurdo, algo peligroso, la certeza de que si el mundo seguía arrancándole humanidad a ese hombre, no quedaría nada de él excepto la armadura. Y yo conocía demasiado bien lo que significaba convertirse en una función. Mi madre solía decir que los omegas de voz fina y manos limpias eran enviados a los templos, a las cocinas o a las camas de algún noble. Yo terminé en una torre. No por privilegio, por utilidad. A los 16 me prometieron a un alfa del consejo que nunca me había visto el rostro sin velo. El acuerdo era simple. Yo entregaría mi apellido menor y mi capacidad de leer contratos. Él me entregaría protección, techo y un vínculo respetable. La noche antes de la ceremonia descubrí que aquel mismo alfa negociaba vender a mi hermano pequeño como aprendiz forzado en las minas del norte para pagar una deuda política. Huí antes del amanecer. Mi madre murió sin volver a hablarme. Mi hermano enfermó un invierno después y también se fue. Yo llegué a Arven con una maleta pobre,
un diccionario heredado y una herida invisible que desde entonces no dejó de hablarme. Si dependes de alguien, te romperá. Por eso me hice indispensable. Aprendí 7 lenguas. Aprendí a bajar la cabeza sin parecer sumiso. Aprendí a soportar el celo a base de hierbas amargas y noches sin dormir. Aprendí a ser útil para que nadie intentara poseerme. La torre de lenguas me recibió porque un reino siempre necesita a alguien capaz de convertir odio en frases comprensibles. A cambio, me exigió silencio. No tener opiniones. No tener deseos. No quedarme mirando demasiado tiempo la letra de un enemigo como si reconociera en ella un cansancio hermano. Pero las cartas de Kael Boren siguieron llegando. Al principio 1 por semana, luego 2, luego algunas escondidas entre partes rutinarios del ejército de Darkov. No siempre venían firmadas. A veces solo reconocía su mano por la manera en que escribía la palabra nieve, como si apretara el papel contra una memoria demasiado pesada. O por el modo en que evitaba usar la palabra hambre, reemplazándola por frases más crueles. Los hombres mastican cuero, los caballos ya no tienen sombra, los heridos miran las ollas vacías como si fueran tumbas. Yo traducía solo la mitad útil para Arven. La otra mitad, la escondía. Sabía que era peligroso. Sabía que cada carta no traducida era un paso más cerca del cadalso. Pero también empecé a comprender algo que me aterró más que el castigo. Esperaba aquellas cartas. Esperaba su olor a humo. Esperaba sus márgenes llenos de rabia. Esperaba el instante en que un alfa del otro lado de la guerra me permitía entrar, sin saberlo, en la parte más humana de su ruina. Una noche de lluvia, mientras el resto de traductores dormían en las habitaciones comunes, encendí una lámpara pequeña y volví a leer una de sus cartas antiguas. Hoy me obedecieron 200 hombres y aún así no pude salvar a uno. Debajo, en una línea más temblorosa. Si existiera un idioma para pedir perdón sin pronunciarlo, lo aprendería. Apreté la hoja contra la mesa. Ya existe, susurré, sin pensar. Se llama quedarse. El silencio me respondió. Me avergoncé de mí mismo. ¿Desde cuando hablaba con fantasmas escritos por un enemigo? Cerré la carta y me froté los ojos. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de la puerta. Se me heló la sangre. Guardé las cartas en la funda de cuero. Me puse de pie y alcancé apenas a enderezar la lámpara cuando apareció Led, el archivista mayor. Alto, delgado, beta, con ojos de agua estancada y manos tan suaves que daban miedo. Trabajas demasiado, Iriel, dijo con una sonrisa leve. Eso no suele alargar la vida. El frente oriental no duerme. Y tú tampoco, al parecer. Su mirada se desvió un segundo hacia la funda de cuero. Yo cerré la mano sobre ella. Led fingió no notarlo. Mañana vendrá el príncipe regente, anunció. Quieren reorganizar el sistema de traducciones. Se han perdido informes. Conviene que tengas todo en orden. Cuando se marchó, el aire de la habitación ya no olía solo a aceite de lámpara. Olía a advertencia. Dormí mal. Soñé con papeles cayendo como nieve negra sobre un campo vacío. A la mañana siguiente entendí por qué. El príncipe regente no vino solo. Vino con un prisionero. Lo subieron a la torre encadenado, con una capucha empapada de sangre y barro, escoltado por 4 guardias. Todos enmudecimos al verlo. Incluso antes de que le arrancaran la capucha, ya se sentía la presencia alfa llenando el espacio, densa como el trueno antes de partir el cielo. Cuando al fin levantó la cabeza, el mundo se me fue un instante de foco. No porque fuera hermoso, sino porque lo reconocí. No su rostro, que jamás había visto. Su herida. Tenía la mirada exacta de sus cartas. Kael Boren, el enemigo, el hombre cuya voz llevaba meses viviendo clandestinamente bajo mis costillas. El príncipe regente sonrió, satisfecho con nuestro espanto. Nuestro huésped no quiere colaborar, dijo. Tal vez una traducción adecuada le recuerde quién tiene ahora el poder. Kael escupió sangre al suelo. Llevaba una ceja abierta, un corte bajo la clavícula y las muñecas marcadas por hierro reciente. Aún así, no parecía derrotado. Parecía contenido, como si toda su violencia estuviera esperando una razón. Sus ojos recorrieron la sala con un desprecio sereno, hasta detenerse en mí. Fue una fracción mínima, pero en ese segundo tuve la certeza absurda de que había notado algo. El príncipe me señaló. Iriel, tú leerás sus documentos y traducirás su declaración. Yo quería negar. Quería decir que no era intérprete de interrogatorios. Quería pedir otra tarea. Desmayarme,
saltar por la ventana, cualquier cosa antes que abrir la boca frente a aquel hombre. Pero un omega en una corte de guerra no pregunta por qué lo eligen. Baja la cabeza y obedece. Nos llevaron a la cámara baja de la torre, una sala redonda de piedra donde se interrogaba a espías y desertores. Había una mesa, 2 sillas, una lámpara colgada y olor a humedad antigua. Dejaron a Kael sentado, aún encadenado por un tobillo. A mí me pusieron enfrente con tinta, pergamino y una orden simple: traducir todo. El príncipe y los guardias se quedaron al otro lado de una reja interna, oyendo sin intervenir. Yo no podía ni respirar con normalidad. Kael me observó un largo instante. Tenía los ojos grises, no fríos, sino cansados hasta la violencia. Una cicatriz fina le cruzaba el mentón. Sus manos eran grandes, ásperas, con nudillos partidos demasiadas veces. Cuando habló en su lengua, la voz me golpeó por dentro. Era igual a sus cartas. Más grave, más viva, pero igual. Así que tú eres la garganta prestada de Arven. Bajé la vista al pergamino para que no vieran mi reacción. Debo traducir sus palabras exactamente, respondí en su idioma, muy bajo. Noté el cambio en su respiración, porque un segundo antes me había mirado como a una herramienta, y un segundo después me miró como a una grieta. Eso hacen todos los imperios, dijo. Prestar gargantas para decir lo que conviene. Traduje una versión más seca. Dice que no responderá preguntas militares. El príncipe golpeó la reja. Pregúntale por las rutas del norte. Yo asentí, pero en lugar de repetir la pregunta exactamente, dije: si tiene algo que decir que no quiera entregarles, hágalo corto. Sus ojos se afilaron. ¿Por qué? Porque no podré salvarlo 2 veces. No supe de dónde salió aquella frase. Tal vez del mismo sitio del que nacían mis peores decisiones. Kael ladeó apenas la cabeza. Algo parecido a una incredulidad herida le cruzó el rostro. Tú eres quien traduce mis cartas. El pulso se me disparó. No responda a eso. No era una pregunta. Traduje al príncipe. Dice que las rutas cambian cada 3 días y que no le sirven ya ni a su propio ejército. El regente maldijo. La sesión siguió 1 hora más. Entre mentiras, respuestas inútiles y silencios tensos, construimos algo imposible. Una conversación secreta dentro de un interrogatorio público. Él me preguntó, sin preguntarlo, cuántas de sus cartas habían sido leídas de verdad. Yo le respondí, sin responderlo, que menos de las que él temía. Él dijo que la guerra estaba podrida por ambos lados. Yo traduje que rechazaba seguir colaborando. Al final, cuando los guardias se acercaron para llevárselo, Kael se puso de pie tan rápido que uno de ellos retrocedió. Yo también me levanté por reflejo. Y entonces ocurrió. Pasó demasiado cerca de mí. El roce fue mínimo, apenas la línea de su hombro contra mi manga. Pero su aroma se abrió en el aire como una puerta forzada. Pino mojado, cuero, nieve vieja, metal caliente. Mi propio cuerpo reaccionó con una violencia que me avergonzó. El miedo subió primero. Luego algo peor. Reconocimiento. Kael se detuvo. Los guardias no lo notaron. El príncipe tampoco. Pero él sí. Giró apenas la cabeza hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un secreto. Ese miedo no es por mí, murmuró. Y se lo llevaron. Yo me quedé de pie, temblando, con la tinta derramándose sobre el pergamino como si la noche hubiera entrado en la mesa. Las cosas empeoraron deprisa. 2 días después, el consejo anunció que Kael Boren sería transferido a la Fortaleza Roja para un juicio ejemplar. No querían solo información. Querían espectáculo. Querían arrastrar al gran alfa enemigo por los salones de Arven para probar que incluso los monstruos caen de rodillas. Yo supe, al oírlo, que si eso ocurría, él moría. No en el juicio. Antes, Led me encontró esa misma noche en el archivo inferior, clasificando mensajes con manos torpes. Tienes mala cara, dijo, demasiado suave. No he dormido. Los omegas de la torre no duermen cuando hay un alfa cerca. Menos si es uno como ese. Levanté la vista. No entiendo. No hace falta que entiendas. Solo que recuerdes tu lugar. Sonrió, pero sus ojos no cambiaron. Mañana revisaré los documentos personales que has retenido del Frente Oriental. Por protocolo. El mundo entero se estrechó. Así que lo sabía. No cuánto sabía. No desde cuándo. Pero lo suficiente. Esa noche bajé al sótano donde guardaban a Kael. No llevaba un plan. Solo una lámpara cubierta,
Una llave robada del cinturón de un guardia dormido y la certeza suicida de que si esperaba al amanecer ya no podría hacer nada. Las celdas olían a óxido y agua estancada. Cuando llegué a la última, él ya estaba despierto, sentado contra la pared, como si hubiera esperado exactamente mis pasos. Pensé que eras una alucinación útil, dijo. Si lo fuera, no habría traído esto. Le enseñé la llave. Por primera vez vi sorpresa real en su rostro. ¿Por qué? Porque tus cartas me salvaron de convertirme en piedra. Porque nadie debería ser juzgado por seguir sintiendo horror. Porque te conozco sin haberte tocado. Porque cuando entraste en la torre oliste mi miedo y no lo usaste contra mí. No dije nada de eso. Porque mañana no llegarás vivo a la fortaleza. Me acerqué a la reja. Mis manos temblaban tanto que tardé 2 intentos en meter la llave. Si sales por la galería del agua, el muro este tiene una grieta vieja. Da al bosque de ceniza. Desde allí. Ven conmigo. La frase me cortó en seco. Lo miré. Kael estaba de pie ya, la cadena tensando el hierro de su tobillo. No puedo. Si puedes. No sabes lo que estás pidiendo. Sí lo sé. Su voz no subió, pero se volvió más honda. Sé qué clase de hombre serías si te quedas aquí después de liberarme. Serás el culpable perfecto. Un omega útil que de pronto deja de serlo. Te colgarán con una excusa limpia. La llave giró al fin. Abrí la reja. Entonces no dejes que me atrapen. Nos quedamos inmóviles un segundo, midiendo el abismo de lo que acabábamos de hacer. Luego le extendió las manos encadenadas hacia mí. Yo tenía otra llave para los grilletes de muñeca. La metí torpemente. Al liberarlo, el hierro cayó al suelo con un golpe seco que me sonó a destino. Kael respiró hondo, como si el aire volviera a servirle. Después se inclinó hacia mí, muy despacio, dándome tiempo de apartarme si quería. No lo hice. Apoyó la frente contra la mía. No fue un beso. Fue peor. Fue ternura en el borde mismo del desastre. Dime tu verdadero nombre, susurró. Es Iriel. Entonces escucha, Iriel. Si sales conmigo, no podré prometerte una vida fácil. Ni segura, ni limpia. Solo puedo prometerte que no volveré a usar tu miedo como idioma. Algo se rompió dentro de mí. Tal vez la última defensa que quedaba en pie. Asentí. Salimos juntos hacia la galería del agua. El camino era estrecho, húmedo, casi a oscuras. Yo conocía la torre y sus sótanos, pero no ese temblor nuevo de estar huyendo al lado de alguien que había sido enemigo hasta una hora antes. El ruido del río subterráneo nos guiaba. Kael caminaba cojeando apenas, herido, pero sin quejarse. 2 veces me sostuvo del brazo cuando resbalé en la piedra. La primera no dije nada. La segunda tampoco. En el muro este, la grieta seguía donde la recordaba. Más estrecha de lo que esperaba. Kael tuvo que apartar piedras sueltas con las manos desnudas. Se abrió la herida de la ceja. Yo quise detenerlo. Él negó. Al fin emergimos al bosque. Era una noche sin luna. El aire olía a tierra helada y ceniza mojada. A lo lejos, detrás de nosotros, sonó una campana. Nos habían descubierto. «Corre», dijo Kael. Y corrimos. El bosque de ceniza hacía honor a su nombre. Troncos ennegrecidos por incendios viejos, raíces retorcidas, suelo gris que se levantaba en polvo fino a cada paso. El viento arrastraba restos de hojas muertas como pequeños pájaros rotos. Yo no estaba hecho para huir de noche. Mi respiración se volvió irregular demasiado pronto. El supresor que tomaba para controlar mi aroma me secaba la garganta y me dejaba el pecho ardiendo en esfuerzos largos. Pero no pensaba detenerme. Detrás, los cuernos de alarma sonaron otra vez. Kael se volvió una sombra eficiente entre los árboles. No corría por correr, elegía terreno. Escuchaba, cambiaba el ritmo. 3 veces me hizo agacharme. Una vez me arrastró detrás de un tronco justo cuando una patrulla pasó cerca con antorchas. Su mano cubrió mi boca. Yo sentí el latido de su palma, firme, cálido, vivo. Su aroma se mantuvo controlado, contenido, como si temiera invadirme. Los guardias siguieron de largo. Cuando se apartó, yo seguía temblando. «Lo siento», murmuré. «¿Por qué? Estoy retrasándote». Él me miró con una dureza extraña. «No vuelvas a hablar como si fueras una carga». La frase me atravesó porque nadie me había corregido nunca eso. Seguimos avanzando hasta que el bosque se abrió a un barranco bajo. Allí nos refugiamos entre rocas, apenas cubiertos por un saliente. El amanecer todavía estaba lejos. Kael inspeccionó el terreno y luego se agachó frente a mí.
Déjame ver tus manos. Estoy bien. Tus manos, Iriel. Se las mostré. Tenía las palmas abiertas por la piedra y una uña rota con sangre en el borde. Nada grave. Pero él la sostuvo con una concentración que hizo que el dolor se volviera de pronto insoportablemente íntimo. Sacó una venda del interior de su abrigo desgarrado. La cortó con los dientes. Me envolvió primero una mano, luego la otra. No sabía que los comandantes enemigos también curaban. Dije, intentando que mi voz no delatara nada. No curamos. Remendamos lo suficiente para seguir perdiendo hombres al día siguiente. La amargura en su tono me recordó una de sus cartas. Cada vendaje es un argumento contra el amanecer. Levanté la vista. Esa línea la escribió en el 10º informe de invierno. Kael se quedó inmóvil. Sí, ya no tenía sentido fingir. Leí más de lo que traduje. Lo imaginé. No todas llegaron al consejo. Lo sé. ¿Cómo? Él soltó una exhalación corta. Casi una risa sin humor. Porque después de cierto punto empecé a escribirle a una sombra. A alguien que quizá no existía, pero que era el único ser en todo Arven que no convertía mis palabras en armas de inmediato. El barranco entero se quedó en silencio. Yo bajé la mirada, incapaz de sostener aquello. Fue una locura. Sí, dijo él. Pero parece que resultó útil. No respondí. Mi celo no estaba cerca, mis supresores seguían activos, y aún así mi cuerpo se sentía peligrosamente despierto. No por deseo bruto, por cercanía, por esa forma imposible en la que él me hablaba como si ya me hubiera encontrado mucho antes de verme. Kael tomó una piedra pequeña y dibujó en la tierra húmeda un mapa rápido. Si siguen el protocolo, cerrarán las rutas al norte y vigilarán los puentes. Pero hay un paso viejo por la garganta de Narel. Si lo cruzamos antes de mediodía, podremos entrar en zona neutral. Y luego Darkov está a 3 días, si no nos matan antes. Habla como si eso fuera una posibilidad razonable. Me miró. Contigo aquí, todo se ha vuelto irracional. No supe si aquello era una advertencia o algo peor. Antes de que pudiera responder, escuchamos voces arriba. Nos pegamos a la roca. Una patrulla de Arven. Oí mi nombre. Iriel, gritó uno de los soldados. Sabemos que lo ayudaste. El consejo te perdonará si entregas al Alfa ahora. Mi cuerpo reaccionó solo. Quise ponerme de pie. Kael me sujetó del antebrazo. No. Pueden creer que. Quieren que hables. No que vuelvas. Los pasos se alejaron poco a poco. Yo cerré los ojos. Me odié por la punzada de esperanza que me había atravesado al escuchar mi nombre en labios de mi propio reino. Kael no soltó mi brazo hasta que el silencio volvió. ¿Los echas de menos? Preguntó, sin juicio. Tardé en entender. No, echo de menos la idea de pertenecer a algún sitio. Él asintió lentamente, como si esa respuesta le fuera más familiar que cualquier otra. Entonces quizás sobrevivamos a lo mismo. Llegamos a la garganta de Narel al amanecer. No era un paso. Era una herida abierta en la montaña. 2 paredes de roca oscura se alzaban a ambos lados, tan cerca una de otra que el viento se estrangulaba allí dentro. Abajo corría un río blanco de espuma, y sobre él, suspendido por cadenas viejas, colgaba un puente angosto de tablones húmedos. No pienso cruzar eso, dije. Sí piensas, solo que tu cuerpo aún no lo sabe. Lo miré con indignación. Él, por primera vez, sonrió de verdad. Fue breve, pero bastó para desarmarme. No tenía derecho a sonreír así un hombre que había escrito tantas cartas al borde del abismo. Ni yo tenía derecho a querer volver a verlo hacerlo. Empezamos a cruzar. A medio camino el puente gimió bajo nosotros. El viento subió. Yo apreté las cuerdas laterales hasta hacerme daño. El río rugía abajo como si quisiera devorarnos. No mires abajo, dijo Kael, delante de mí. No me des órdenes. Entonces te haré preguntas. ¿Ahora? Ahora. Siguió avanzando, sin girarse. ¿Cuál fue la primera carta mía que leíste? No entendí. ¿Qué? Responde. Di un paso tembloroso. La de la colina. No. Esa fue la primera que retuviste. ¿Cuál fue la primera que leíste completa? Un tablón crujió. Una del segundo mes de lluvia. Respondí, sin aliento. Escribió que sus hombres dormían con las botas puestas por si la nieve se convertía en cadáveres antes del alba. Es una frase terrible. Sí. ¿Y por qué la recuerdas? Porque desde ese día supe que el enemigo tenía la misma forma de mirar la muerte que yo. Porque nadie escribe así si a uno le importa perderse, dije. Él guardó silencio unos pasos.
Luego, ¿y tú? ¿Cuándo empezaste a perderte? La pregunta fue más peligrosa que el puente. Llegamos al otro lado antes de que pudiera responder. Al pisar roca firme, mis piernas cedieron. Me senté casi de golpe, jadeando. Kael se arrodilló frente a mí. Perdón. ¿Por qué? Te hice hablar para distraerte. Funcionó. Lo odio. Esa vez y sonrió más claramente. Y yo comprendí, con un miedo nuevo, que si seguíamos vivos un día más, iba a empezar a confiar en él. Era lo peor que podía pasarme. Zona neutral no significaba paz. Significaba abandono. Casas vacías, campos arrasados, corrales abiertos, altares rotos por soldados de ambos lados. Al mediodía encontramos refugio en una capilla en ruinas cubierta de hiedra seca. Allí descansamos unas horas. Yo remendé mejor la herida de su hombro. Él me obligó a beber agua con sal y miel porque estaba demasiado pálido. No hablábamos mucho, y sin embargo el silencio entre nosotros ya no era hostil. En la pared principal de la capilla quedaba un fresco casi borrado, un lobo junto a una estrella de 8 puntas. Bajo él, enterrada en polvo, encontré una pequeña campanilla de bronce atada a un cordel rojo. La sacudí levemente. Tintineó con un sonido limpio, casi infantil. No la hagas sonar mucho, dijo Kael. Podrían oírnos. Está rota. Apenas suena. La observó un segundo. Llévala. ¿Por qué? Porque te vi mirarla como si te hubiera elegido. Lo fulminé con la mirada. Eso no tiene sentido. Tampoco tenía sentido liberar a un enemigo. Y aquí estamos. Guardé la campanilla en el bolsillo. No sabía aún que acabaría convirtiéndose en el objeto más importante de nuestra historia. Dormité un rato apoyado contra la pared. Cuando desperté, Kael estaba sentado en el vano de una ventana rota, vigilando el camino. La luz de la tarde le caía de lado, endureciendo el perfil. Parecía hecho de guerra, de decisiones imposibles, de pérdidas que ya no sabían sangrar. Me levanté despacio para no hacer ruido. ¿Dormiste algo? Pregunté. Los alfas del frente olvidan cómo. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Me acerqué. ¿Por qué escribió tantas cosas que nadie de su rango debería poner en papel? No se volvió. Porque si no las escribía, iba a empezar a gritarlas. ¿Y por qué seguir escribiendo cuando entendió que quizá alguien las retenía? Porque quien las retenía no me traicionó. La simpleza con la que lo dijo me dejó sin defensa. Me detuve a su lado. Afuera, el campo muerto se extendía hasta una línea de humo lejana donde alguna aldea seguía ardiendo. Mi hermano tenía tu edad cuando murió, dije de pronto. Kael me miró. No sabía por qué había dicho aquello. Tal vez porque no me obligaba a parecer intacto. Lo enviaron a trabajar al norte por una deuda que ni siquiera era suya. Yo iba a impedirlo. Iba a casarme con un consejero, asegurarme de que el contrato cambiara, protegerlo. Pensé que podía negociar con gente poderosa sin convertirme en algo suyo. Fui estúpido. La vergüenza volvió como una fiebre vieja. Huí, pero no llegué a tiempo para sacarlo. Siempre llego tarde a las personas que quiero salvar. Kael no apartó la vista. No llegaste tarde a mí. El aire cambió. Yo debería haberme alejado. Debería haber dicho algo ligero, algo útil, cualquier cosa que no dejara esa frase crecer entre nosotros. No pude. Aún no lo sabes, susurré. Él se puso de pie. Quedamos tan cerca que pude ver la pequeña línea blanca de una cicatriz junto a su oído. Su mano subió despacio, sin tocarme, dándome espacio para retirarme. No me retiré. Sus dedos rozaron apenas mi mejilla. Mi cuerpo entero respondió como si llevara años esperándolo y lo odiara por eso. ¿Puedo? Preguntó. Nadie me había pedido permiso así. Nunca. No un alfa. No en medio de una huida. No como si mi respuesta importara de verdad. Asentí, casi sin aire. Kael inclinó la cabeza y posó los labios sobre mi frente. Solo eso. Un beso casto, lento, dolorosamente cuidadoso. Pero en cuanto me tocó, algo dentro de mí soltó un nudo tan viejo que casi me hizo temblar. Él se separó apenas. Besé tu miedo, murmuró. Para que deje de pensar que estás solo. Y yo, omega cobarde, útil, controlado, casi perfecto en mi disciplina, tuve que cerrar los ojos porque si los dejaba abiertos iba a enamorarme allí mismo. La noche nos alcanzó antes de Darkov. Y con la noche llegó el desastre. Nos descubrieron cerca del molino seco de Barn. No era una patrulla de Arven. Era peor. Hombres sin insignia, mercenarios del consejo, contratados para recuperar a Kael o su cadáver,
y para silenciarme a mí. Nos rodearon entre los restos del molino y un campo de trigo quemado. Eran 6. Kael me empujó detrás de una pared baja de piedra. No salgas. No pienso quedarme agachado mientras. Eso no era una sugerencia. El primer mercenario cayó antes de terminar de reírse. Kael le quitó el cuchillo. Giró. Bloqueó un golpe. Pateó una rodilla. Todo pasó demasiado rápido. El molino crujía con el viento como un animal viejo. Yo no obedecí. Encontré una horca rota entre la paja húmeda y la usé contra el hombre que intentó rodearnos por la izquierda. No fue elegante. Apenas logré derribarlo el tiempo suficiente para que Kael lo desarmara. Pero uno de los mercenarios me vio. «Al Omega vivo», gritó. El miedo me atravesó como hielo. Corrí hacia el molino. Él me siguió. Me alcanzó del cuello del abrigo justo al entrar y me estampó contra una viga. La hoja de su cuchillo brilló cerca de mi costado. «Vales más cantando que muerto», dijo. «Así que no te muevas». Quise zafarme. No pude. Y entonces sonó la campanilla. La pequeña campana de bronce que llevaba en el bolsillo chocó contra la madera. Un sonido mínimo. Limpio. El mercenario apartó apenas la atención, confundido. Y Kael apareció detrás de él como una tormenta. Lo derribó con una violencia tan precisa que el hombre no alcanzó ni a gritar. Yo me quedé inmóvil, el corazón desbocado. Kael respiraba agitado. Tenía sangre ajena en la boca, y una propia abriéndosele otra vez en el hombro. Miró la campanilla caída al suelo. Luego a mí. «Ahora sí», dijo con una voz rota. «Ahora sí llegué a tiempo». Algo en mí cedió. Lo abracé. Fue un impulso desesperado, casi infantil. No pensé en jerarquías, ni en guerra, ni en que ambos estábamos cubiertos de polvo y sangre. Solo lo abracé como si mi cuerpo hubiera elegido antes que mi cabeza. Kael tardó un segundo en reaccionar. Luego me rodeó con los brazos. No había refugio más peligroso en el mundo, ni más verdadero. Cuando nos separamos, escuchamos cascos a lo lejos. Más hombres. «Tenemos que movernos», dijo. Asentí, incapaz de hablar. Él recogió la campanilla y me la devolvió. «Guárdala». «Nos salvó». «No», respondió. «Nos encontró». Entramos en Dar Kov al amanecer del tercer día. Yo esperaba torres negras, soldados feroces, un reino hecho de los mismos excesos brutales que Arven describía en sus panfletos. Pero Dar Kov era otra cosa. Duro, sí. Frío. Marcado por la guerra. Las murallas eran oscuras y altas, las calles estrechas, los mercados silenciosos. La gente caminaba rápido con la costumbre de quien lleva años temiendo noticias. No vi monstruos. Vi cansancio. Kael me condujo por una entrada lateral al Palacio Fortaleza, evitando la plaza principal. Varios guardias lo reconocieron de inmediato. Algunos se cuadraron. Otros miraron hacia mí con abierta desconfianza. Un Omega de Arven al lado del comandante enemigo. Peor que un escándalo. Una declaración de guerra íntima. Nos recibió una mujer mayor, alfa, con el cabello blanco recogido en una trenza severa. Tenía los mismos ojos grises que Kael. «Has traído el problema dentro de casa», dijo, antes siquiera de saludarlo. «Madre». Ella me recorrió con la mirada. «Así que tú eres el traductor». No era una pregunta. Incliné la cabeza. «Mi nombre es Iriel. Y el mío es Eraboren. Me bastará con que no mientas en mi presencia». Casi sonreí. Me recordó a él. Sera nos instaló en una suite lateral del ala norte, apartada del salón principal. No por cortesía, sino por estrategia. Había tensión en el consejo de Dar Kov. Kael llevaba meses cuestionando órdenes. Su captura en Arven había debilitado a los halcones que lo apoyaban, pero fortalecido a quienes querían reemplazarlo por un general más obediente. Y yo era munición. «Si alguien descubre que retuviste cartas de guerra de ambos bandos», dijo Sera esa noche, mientras un médico cosía el hombro de su hijo, «podrán acusarte de manipulación política». «No manipulé nada», respondí. Ella arqueó una ceja. «Hijo, ¿ves por qué me cae bien?» Kael, pese al dolor, soltó una risa breve. Yo no entendía cómo en medio del borde del desastre aquella familia encontraba espacio para el filo del humor. Quizá por eso seguían vivos. Esa primera noche en Dar Kov no dormí. No por miedo, por escuchar. Kael estaba en la habitación contigua, separado por una puerta de madera labrada. Yo oía sus pasos de vez en cuando. El golpe leve de una silla. El crujido de cuero. La respiración más pesada cuando el hombro le dolía. A medianoche la puerta sonó con 2 nudillos. Abrí.
Él estaba descalzo, con camisa oscura y el brazo vendado. Parecía más joven sin armadura. Más cansado también. No puedo dormir, dijo. Yo tampoco. Se apoyó en el marco. Hay algo que debes saber antes de que otros te lo arrojen como un cuchillo. El Consejo quiere pactar un matrimonio político entre mi casa y la heredera del oeste. Yo me he negado 2 veces. Si esta semana no cedo, intentarán apartarme del mando. No sé por qué me dolió si no tenía derecho. Tal vez porque empezaba a olvidar ese detalle importante. Él seguía siendo un alfa moldeado para deberes que yo no podía competir con solo sentir. Entiendo, mentí. Kael me estudió un segundo. No, no entiendes. Y me alegra. Su honestidad me desarmó otra vez. Entró sin esperar invitación formal. Se quedó de pie junto a la ventana. Afuera nevaba una nada fina, gris. En Arven, dijo, cuando me interrogaban, hubo un momento en que pensé que si te usaban contra mí, hablaría. Lo que fuera. Rutas, nombres, estrategias. Todo. Me giré hacia él. No lo hicieron. Porque te miraban como si fueras un mueble valioso. No entendieron nada. Tragué saliva. Kael, no he venido a exigirte nada. Ni a marcarte. Ni a pedir promesas cuando todavía puedes odiarme mañana. Solo necesito decir esto una vez con mi propia voz. Si permito que vuelvan a decidir tu vida en una mesa, entonces habré cruzado medio reino para entregarte a otra jaula. El silencio posterior fue casi sagrado. Yo di un paso hacia él. Luego otro. Hasta quedarlo bastante cerca como para oler el bosque helado atrapado todavía en su piel. ¿Y si ya estoy cansado de huir? Pregunté. Entonces quédate, dijo. Pero quédate donde tú elijas. Llevé una mano a su pecho, justo sobre la cicatriz vieja que asomaba en el cuello de la camisa. Sentí el latido fuerte, estable, imposible. No sé cómo hacer esto despacio. Yo tampoco. Lo besé. No en la frente. No en la mejilla. En la boca. Fue un beso tembloroso al principio, sorprendido por sí mismo. Luego más profundo, con ese hambre contenida de 2 personas que habían pasado demasiado tiempo traduciéndose a distancia antes de atreverse a tocarse de verdad. Kael me sostuvo la nuca con un cuidado que me hizo daño. Cuando se separó, apoyó la frente contra la mía. Si sigues besándome así, susurró, voy a empezar a creer que sobrevivimos por una razón obscenamente romántica. Me reí contra su boca. Y por primera vez en años, la risa no me sonó ajena. El problema con la felicidad es que nunca llega sola. Trae testigos, trae enemigos, trae cuentas pendientes. 2 días después, el Consejo de Darkov convocó a audiencia plena. Querían resolver el mando del frente y forzar la alianza matrimonial. Sera insistió en que yo permaneciera oculto en las habitaciones del ala norte. Kael se negó. Si él se esconde, ya hemos perdido, dijo. Yo quería odiar su lógica. Pero tenía razón. Entramos juntos al salón de consejo. Las paredes negras estaban cubiertas de estandartes de guerra, todos demasiado limpios para la sangre que representaban. En el centro, una mesa semicircular reunía a 9 consejeros. Entre ellos estaba Lord Maeron, alfa viejo de sonrisa afilada, principal defensor del matrimonio político. A su lado, para mi sorpresa, se hallaba Led, mi antiguo archivista. Mi estómago se hundió. Arven nos ha enviado pruebas interesantes, dijo Maeron, viendo exactamente dónde me había golpeado el miedo. Al parecer, su traductor retenía correspondencia enemiga y facilitó la fuga del comandante Boren. Fascinante mezcla de traición y devoción. Let inclinó la cabeza con modesta suficiencia. Solo busco justicia entre reinos. Casi me reí. La palabra justicia en su boca era una blasfemia. Kael se colocó medio paso delante de mí. Lo que Arven llama traición fue la exposición de su propia corrupción. ¿Y esto? Preguntó Maeron, alzando un fajo de papeles. Cartas tuyas no registradas en el archivo militar. Informes incompletos. Confesiones impropias de tu rango. ¿Cuánto tiempo llevabas regalándole al enemigo el mapa de tu conciencia? Sentí la humillación golpear a Kael como si fuera física. Eso era lo que más odiaba de los consejos, de los salones, de la política. Siempre encontraban la manera de convertir la parte más humana de alguien en un motivo de vergüenza pública. Di un paso al frente. Yo retuve esas cartas. Todos me miraron. Mi voz salió clara. Más clara de lo que me sentía. No porque buscara debilitar a Darkov, sino porque reconocí que estaban escritas por alguien al borde de quebrarse. Y ambos reinos solo sabían responder quebrando más.
Led sonrió apenas. ¡Qué conmovedor! Un omega sentimental salvando a su monstruo. Kael se tensó. Yo levanté la barbilla. No. Un traductor haciendo lo que ustedes nunca han entendido. Escuchar no es lo mismo que obedecer. Hubo un murmullo tenso en la mesa. Maeron golpeó la madera. Basta. El asunto es simple. El comandante Boren ha demostrado vulnerabilidad política. El omega extranjero es un riesgo. Y el oeste exige compromiso antes de enviar tropas. Por tanto, Kael Boren entregará su mando y formalizará el matrimonio en la próxima luna. El salón entero quedó quieto. Yo sentí que el suelo desaparecía. No miré a Kael. No podía. Si lo hacía y veía duda, me rompía allí mismo. Pero no hubo duda. Hubo algo mucho más peligroso. Él se quitó el broche de mando del uniforme. La insignia de lobo y lanza cayó sobre la mesa con un sonido seco. Entonces rechazó el mando. Los consejeros estallaron en voces. Maeron palideció. Sera cerró los ojos un segundo, como si ya hubiera previsto y temido exactamente ese momento. Kael no apartó la vista de la mesa. No porque me falte fuerza para dirigir esta guerra, dijo, sino porque estoy cansado de entregarle mi obediencia a hombres que llaman estrategia a sacrificar niños, aldeas y futuros. Si mantener el mando exige convertirme en ustedes, prefiero quedarme sin rango. Luego se giró hacia mí. Y delante de todos, con la calma brutal de quien elige un destino y acepta el incendio, me tomó de la mano. Y en cuanto al omega que han traído aquí como si fuera prueba, chantaje o amenaza, su voz bajó, pero el salón entero la oyó. Es el único hombre entre ambos reinos que me ha recordado cómo suena un corazón cuando todavía no se ha rendido. La humillación cambió de bando. Maeron se puso de pie. Esto es indecente. No, respondió Sera, levantándose también. Esto es lo primero decente que se dice en esta sala desde hace años. Let intentó intervenir. Cometió el error de mirarme con ese gesto viscoso de superioridad que había usado en la torre. Si de verdad crees que un consejo permitirá tal escándalo, Iriel, eres más ingenuo de lo que parecías. Saqué entonces de mi abrigo la última arma que había guardado desde Arven. Las copias. No de cartas militares. De pagos. Órdenes de compra y tránsito selladas por Led y por una casa mercenaria neutral. Los mismos hombres que nos habían atacado en el molino. Los había encontrado en el archivo menor de la torre, escondidos entre registros lingüísticos. Led no solo entregaba información, alimentaba la guerra por ambos lados. Los dejé sobre la mesa. Yo también aprendí a archivar cosas útiles, dije. El salón quedó en silencio absoluto. Maeron revisó los sellos. Su cara mudó del desprecio a la alarma. Sera sonrió sin alegría. Parece que la justicia entre reinos acaba de encontrar trabajo. Let intentó retroceder. 2 guardias lo sujetaron. Yo no sentí triunfo. Solo cansancio. El mismo cansancio que había leído tantas veces en la letra de Kael. Pero esta vez no estábamos escribiéndolo solos. La caída de Led reveló una red más amplia de comercio de información, sabotaje y extensión deliberada de la guerra. No terminó el conflicto. Las guerras reales no se apagan como lámparas. Pero quebró una alianza clave entre halcones de Arven y Darkov. El matrimonio político quedó suspendido. Maeron perdió apoyo. Kael, técnicamente, quedó libre del consejo, y también del mando. Durante una semana entera vivimos en un limbo extraño. Sin guerra inmediata. Sin paz verdadera. Sin saber que éramos exactamente el uno para el otro fuera del incendio que nos había juntado. Fue la semana más difícil. Y la más hermosa. Descubrí que Kael odiaba el vino demasiado dulce, que sabía coser peor que un niño zurdo, que jamás conseguía dormir si no escuchaba un ruido constante cerca y por eso abría la ventana incluso con nieve. Descubrió que yo ordenaba libros por ritmo antes que por tema, que hablaba en sueños en 2 idiomas mezclados, que a veces me quedaba quieto demasiado tiempo porque mi cuerpo todavía esperaba castigo después de cada momento de calma. Una tarde me encontró paralizado frente a la puerta abierta del balcón. No era nada. Solo una discusión lejana en el patio. Una voz de Alfa demasiado alta. Una memoria despertando donde no debía. Él no me tocó de inmediato. Nunca lo hacía sin avisar. Estoy aquí, dijo primero. Respiré una vez. No bastó. Puedo acercarme, añadió. Asentí. Entonces me rodeó por detrás. Despacio. Hasta que su pecho quedó contra mi espalda y su mano cubrió la mía en la baranda helada. No tienes que ganarte el derecho a descansar, murmuró. Cerré los ojos.
La campanilla de bronce colgaba ya en mi cuello. La había atado con un hilo negro. Cada vez que el viento la movía, el sonido me devolvía al molino, al puente, a la capilla rota, al instante exacto en que entendí que todavía era posible ser encontrado. Cael, dije en voz baja, si mañana tu reino te pide volver al frente, ¿irás? Él tardó. Si puedo impedir que los mismos hombres sigan decidiendo la guerra, sí, pero no volveré a entregarles mi alma como pago. Me giré en sus brazos. No sé amar a medias, confesé. Yo tampoco. Eso no tranquiliza. No pretendía tranquilizarte. Lo besé con rabia pequeña. Él la recibió como si fuera una forma válida de ternura. Nos amábamos ya. Los dos lo sabíamos. Pero ninguno quería apresurarse a nombrarlo como si al decirlo pudiéramos asustarlo. Hasta que llegó la noticia del oeste. Arven, debilitado por la exposición de Led, había aceptado una mesa de tregua en la frontera del río Narel. Darkov debía enviar representante. El consejo, fracturado, necesitaba a alguien con autoridad militar y credibilidad suficiente para impedir una emboscada. Necesitaban a Cael. Yo estaba presente cuando se la leyó el documento. Si vas, dijo, no irás como comandante. Irás como testigo de tregua. Cael tomó el pergamino. Y aún así podrían matarme. Sí. Se hizo un silencio. Luego Sera me miró a mí. También podrían pedir un traductor neutral. Entendí antes de que lo dijeran. No. Cael y yo hablamos a la vez. Sera suspiró. Perfecto. Eso significa que es exactamente lo que conviene. El río Narel, donde días antes habíamos cruzado a oscuras como fugitivos, nos recibió esta vez bajo un cielo blanco y vigilado por dos reinos exhaustos. La mesa de tregua se instaló sobre una plataforma de madera en la orilla neutral. Soldados a ambos lados. Banderas quietas. Arqueros escondidos. Todo olía a paz provisional y a traición posible. Yo llevaba una capa gris sin emblemas. Cael, uniforme oscuro sin insignia de mando. Cuando vimos a la delegación de Arven, mi garganta se cerró. Entre ellos estaba el príncipe regente. Y al verlo me di cuenta de algo simple, brutal. Yo ya no pertenecía allí ni en la memoria. La reunión empezó tensa. Puntos de intercambio de prisioneros. Líneas de retirada. Supervisión de aldeas neutralizadas. Yo traducía frase por frase, cuidando cada término como si de su precisión dependiera algo más que el acuerdo. Y dependía, porque a mitad de la sesión el regente cambió la jugada. Arven aceptará la retirada parcial, dijo, a cambio de una condición adicional. Cael lo miró sin pestañear. Habla. El príncipe me señaló a mí. El traductor Iriel de Arven debe ser devuelto para responder por alta traición. El mundo entero se afiló. Los soldados de ambas orillas se tensaron. Yo sentí el viejo reflejo del miedo volver, el mismo de la torre, el mismo de toda una vida, bajar la cabeza, hacerme pequeño, pensar rápido cómo sobrevivir a costa de mí. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la campanilla en mi cuello sonó. Mínima. Un toque. Cael la oyó. Giró apenas hacia mí. Y yo recordé el molino, el puente, la frase, no volveré a usar tu miedo como idioma. Respiré. No, dije, clara, en lengua de Arven. Ya no respondo ante un reino que convirtió mi voz en herramienta y luego en cadena. El príncipe sonrió con frialdad. Tú no eliges. Sí elige, dijo Cael. Apoyó ambas manos sobre la mesa. Y si Arven intenta tomarlo por la fuerza, la tregua termina aquí por extorsión política. El regente entrecerró los ojos. ¿Amenazas una paz naciente por un omega? Yo vi la pregunta caer como un insulto al aire. Cael no se apresuró. No se defendió. No matizó. No, respondió. La defiendo gracias a él. Porque fue un omega quien me enseñó que traducir dolor no es lo mismo que obedecerlo. El silencio fue total. Después habló Sera, desde el lado de Darkov. Arven no puede reclamar propiedad sobre un civil que cruzó la frontera huyendo de una condena corrupta ya expuesta en ambas cortes. Si quieren discutir derecho, discutamos también los pagos ilegales a mercenarios firmados por sus archiveros. El regente entendió que había perdido ese movimiento. Retiró la petición con una rigidez casi elegante. Las negociaciones siguieron una hora más. Cuando al fin ambas partes sellaron el primer tramo de tregua, yo apenas podía sostener la pluma. Al terminar, la gente empezó a dispersarse. Cael se quedó de pie frente al río. Yo fui hacia él. Pensé que esto iba a sentirse como victoria. Admití. ¿Y cómo se siente? Miré el agua blanca,
rápida, obstinada. Como si por fin hubiéramos dejado de sangrar en voz alta. Él asintió. Luego se volvió hacia mí. Sacó algo del bolsillo interior y me lo entregó. Era una carta. Una sola hoja doblada. Sin sello. ¿Qué es? La primera que escribí después de llegar a Darkov contigo. No te la di porque aún no sabía si ponerte mi corazón por escrito era valiente o estúpido. ¿Y ahora? Ahora sé que es ambas cosas. La abrí con manos torpes. La letra era suya, feroz y limpia. Si vuelvo a la guerra, no quiero hacerlo como quien regresa a una tumba conocida, sino como alguien que por fin aprendió el nombre de su casa. No te llamo refugio porque eres más que eso. Refugio es donde uno se esconde. Hogar es donde uno se atreve a quedarse. Levanté la vista. Kael dio un paso más cerca. Durante meses pensé que tú traducías mis cartas, dijo. Pero la verdad es que estabas traduciendo algo mucho peor. A mí. Y ahora quiero decir esto sin intermediarios, sin guerra, sin consejos, sin cadenas. Iriel, tú eres el primer lugar al que he querido volver incluso antes de partir. Me eché a llorar. No bonito, no con dignidad. Lloré como alguien que llevaba demasiado tiempo entero solo por disciplina. Kael me sostuvo la cara entre las manos. No llores como si fueras a perderme. Reí entre lágrimas. No me des órdenes. Entonces te haré una pregunta. No otra vez. Sí otra vez. Su pulgar rozó la campanilla en mi cuello. ¿Quieres quedarte conmigo? No en un reino, ni en un cargo, ni en una huida. Conmigo. Lo besé antes de responder. Y esta vez no hubo miedo en medio. Solo elección. Solo hambre de futuro. Solo dos hombres que, después de traducir ruinas, al fin encontraban un idioma propio. Sí, susurré contra su boca. Pero si vuelves a escribir algo hermoso y me lo escondes, te haré traducir tratados viejos hasta los 90. Kael soltó una carcajada incrédula, cansada, viva. Eso suena más amenazante que cualquier consejo. Aprendo rápido. Lo sé. Por eso crucé un reino entero hasta ti, incluso antes de saberlo. El río siguió corriendo. Los soldados se alejaron. El cielo seguía gris, pero ya no pesaba lo mismo. Meses después, cuando la tregua se convirtió por fin en paz vigilada, abrimos una casa de correspondencia y lenguas en la frontera de Narel. No pertenecía del todo a Arven ni a Darkov. Eso era lo correcto. Allí llegaban cartas de madres buscando hijos, de soldados perdidos, de amantes separados por mapas absurdos, de aldeas que exigían nombres y no cifras. Yo traducía. Kael organizaba escoltas, rutas seguras, intercambios. A veces discutíamos por tonterías. A veces la guerra volvía en pesadillas. A veces el miedo todavía me tocaba el hombro cuando menos lo esperaba. Pero entonces la campanilla sonaba junto a mi pecho, o Kael aparecía en la puerta con nieve en las botas y esa mirada imposible de hombre que había aprendido a volver. Y yo entendía. No habíamos derrotado al mundo. Solo habíamos elegido no obedecerlo cuando intentó decirnos que valía nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestro amor. La última carta de esta historia no la escribió un rey ni un consejo. La escribió Kael una noche de invierno, sentado frente al fuego, mientras yo ordenaba diccionarios nuevos para los aprendices. La dejó sobre mi mesa. Solo decía, antes pensaba que la guerra me había hecho imposible para la ternura. Luego llegaste tú, con tus manos llenas de tinta, tu costumbre de escuchar demasiado y tu miedo hermoso de animal herido. Y descubrí que no eras el final de mi batalla. Eras el lugar donde por fin podía dejar las armas sin dejar de ser yo. Debajo, atada al papel, había una campanilla nueva. La vieja seguía en mi cuello. La nueva la colgamos sobre la puerta de la casa. Suena cada vez que alguien entra con una carta temblando en la mano. Suena limpio. Suena pequeño. Suena como si el mundo aún pudiera salvarse una frase a la vez. Y cuando el viento la mueve por las noches, Kael alza la vista desde donde esté, sonríe apenas y dice lo mismo, siempre, como si todavía no se creyera su propia suerte. Mira, Iriel, tu miedo ya sabe volver a casa. Y yo, que un día pensé que llegar tarde era mi única herencia, me acerco, beso al alfa enemigo que cruzó la guerra por mi voz, y le respondo la única verdad que ya no necesito traducir. Sí, porque tú me enseñaste a quedarme.